Gracias, estudiantes del séptimo grado. Seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerald. Y fíjate, vamos al contenido 1.1, el concepto de función, ya en su segunda parte. Siempre yo invito a que veas la parte 1 donde se resuelve el presaber y luego los ejercicios de lapicero se resuelven en otro video, por lo general. Bueno, vamos entonces a resolver los casos. Identifica las situaciones en que la variable y es función de x. Recuerda que la característica de una función es aquella cuando el valor de x toma un único valor específico de y. Nada más, un único valor. Fíjate, x horas de estudio y el puntaje en el examen es y puntos. Luego, cuando un diccionario pesa 2 libras, si hay X cantidad del mismo diccionario, el peso total es Y libras. Veamos en cada una de ellas, vamos a dejarte quiénes son funciones y quiénes no. En el caso C, el recorrido entre dos municipios A y B, cuya distancia es 50 kilómetros, la distancia recorrida es X kilómetros y la distancia faltante es Y kilómetros, correcto. Y luego dice en X de años de experiencia en el trabajo y el sueldo es Y dólares. Cuando se viaja a 240 kilómetros con una velocidad de X kilómetros por hora, Y es el tiempo y el tiempo es Y horas, más bien dicho. Bueno, ¿quiénes son funciones y quiénes no? En el caso literal A, fíjate, X horas de estudio y el puntaje en el examen es Y puntos. Si bien es cierto que entre más estudias, más sería la nota, pero no hay un dato único, ¿verdad?, de obtener los puntajes. O sea, si tú estudias, por ejemplo, unas 4 horas, eso no significa, ¿verdad?, como puedes sacar una muy buena nota o puedes sacar una nota irregular. Eso va a depender de la calidad de estudio, no muchas veces de la cantidad, ¿ya? Por eso no es una función. Cuando un diccionario pesa 2 libras, si hay X cantidad del mismo diccionario, el peso total es Y libras. Entonces, si el diccionario pesa 2 libras, entonces, dependiendo de la cantidad, así será también el peso total. Por ejemplo, si un diccionario, ¿verdad?, pesa 2 libras, entonces 2 diccionarios van a pesar 4 libras. O sea, existe una característica o un valor único cuando el peso total es Y libras. El recorrido entre dos municipios A y B cuya distancia es 50 kilómetros. La distancia recorrida es X kilómetros y la distancia faltante es Y kilómetros. Por ejemplo, si se recorre 30 kilómetros, lógicamente la distancia faltante va a ser 20 kilómetros, es decir, toma un único valor. Entonces, si la distancia entre esos municipios, por ejemplo, la que se recorre es 40, entonces la distancia faltante sería de 10, es decir, toma un único valor, Y kilómetros. Por eso es que sí es una función. X años de experiencia en el trabajo y el sueldo es Y dólares. No siempre va a ser así. Entonces, por eso es que no es una función. ¿Estamos? No necesariamente la cantidad de experiencias en el trabajo va a tener una cantidad específica de sueldo en dólares, ¿verdad? No, por lo general, no es una función. Y cuando se viaja a 240 kilómetros con una velocidad de X kilómetros por hora y el tiempo es Y horas. Sí, ahí sí, efectivamente, ¿verdad?, es función. Redacta 3 situaciones que involucran las variables X y Y, donde Y sea función de X. Bueno, entre algunos ejemplos podríamos mencionar: un chocolate cuesta 50 centavos de dólares. X cantidad de chocolate y Y es el precio a pagar. Efectivamente,
hay un único valor de Y en este caso, dependiendo de la cantidad de chocolates. Cada caja contiene 3 libros, X cantidad de cajas, Y cantidad de libros y cantidad de libros en este caso. Y una resma de papel tiene 500 hojas, X la cantidad de resmas, Y la cantidad de hojas. Esos serían 3 ejemplos, ¿verdad?, que te pueden servir. Bueno, nada más, eso era lo que nos hacía falta. Gracias a ustedes. Seguimos en el canal de Prof.